doctor Fernando pasa. ¿Alguien del doctor Fernando pasa? Ese está Leonardo. ¿Está? Voy a conocerlos. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Pregúntale tu patita. No, es que estaba tratando con el para pasar. No, Zúñiga. Zúñiga. Sí, ustedes tienen la idea de los jefes de práctica. También, pues, no les califican igual. Se supone que están valorando ciertos criterios. Ay, sí. Y cuando un jefe de prácticas pone 15, 16, 16, es que todo le da igual. Pero cuando te pone unas notas altas y otras bajas, quiere decir que algún criterio está tomando. Y eso está con 4 exámenes. Ok, vamos a empezar con esto. Bueno, debo decir que esta presentación es una fina cortesía porque hay que reconocer al autor del doctor Carlos Concha. La única diapositiva mía es la primera. Vamos, la foto. De ahí, la verdad es que me han deprimido tanto que no tengo ganas de hacer nada. Es triste. Pero usted dijo que los exámenes eran diferentes. Sí, ya sé, pero ustedes me han dado pequeños. O sea, el resultado me ha batido, me ha dejado conmovido, dolido, sufrido, triste. No puedo hacer nada el fin de semana. Ok, pero bueno, trataré de levantar la moral. Si ustedes pueden con sus notas, yo no. Ok, vamos a hablar de líquidos corporales, hidratación de los bebés y cómo se maneja la hidratación de los bebés. Los espacios corporales de líquidos se dividen en dos espacios, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido extracelular, a su vez, se divide en un líquido que se llama intersticial y un líquido intravascular. ¿Ya? Eso es normal y también es verdad para los recién nacidos, pero con algunas no muy sutiles, sino en realidad grandes diferencias. Lo que pasa en los recién nacidos es que los bebitos tienen, primero, mucha más agua corporal total. Tienen más agua corporal que lo pueden apreciar ahí. Mientras más chiquito es un bebito, por ejemplo, ahí tienes un bebito de 24 semanas, el agua corporal total puede llegar a ser casi el 90%. Casi el 90%. Entonces tú agarras un bebito, por puro placer lo exprimes y le sacas todo el jugo que tiene y vas a sacar 900 mililitros de agua y te vas a quedar con 100 gramitos de sólidos. Entonces los bebitos son prácticamente, como siempre lo digo, unas maladitas. Sí, unas palabras, unas anemias. Entonces, mientras más prematuro, eso es más aún así. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, no importa esto. Se borra. Nada, no sirve para. Ok. Nada. Mientras más chiquito es un bebito, tiene mucho más agua corporal. Otro detalle que tienen que notar y que es importante notar en esa diapositiva es en un adulto, ¿es más el líquido intracelular o el extracelular? Es más el extracelular. O sea, ustedes juntan el agua de sus músculos, de su corazón, de sus ojos, de todos los tejidos, y lo que tienen en los vasos sanguíneos y en los espacios entre las células es más. ¿Han llevado fisio? ¿O quieren volver a fisio? Contento de volver a eso. Es mayor el agua intracelular. Ya, 2/3 partes del agua corporal total es intracelular. Eso es en adulto. Vean los números. ¿Cuál es más? ¿El extra o el intra? Extra. De razón se ve fluorescente. ¿Estás viéndolo ahí? No te. Ya. ¿Por qué? Es más el extracelular. O sea, están al revés. ¿Ya? ¿Por qué tienen más agua extracelular? Porque tienen una distribución anómala de líquidos y esta agua extracelular, la mayoría, es agua de más que tienen en el intersticio los bebés, los fetos. ¿Ya? Y mientras más temprano nacen, tienen todavía mucho más extracelular contra intracelular. Vean la proporción.
Pero en algún momento eso se tiene que normalizar. Entonces, eso es lo que pasa. Con el tiempo, el líquido extracelular se va reduciendo y el líquido intracelular va aumentando, va cambiando de proporción. Pero cuando nacen están al revés. Y luego, más o menos a partir del año, mantienen esta distribución que va a ser la misma que se va a mantener el resto de la vida, donde hay una predominancia del intra sobre el extracelular. Entonces, ¿qué pasa en los primeros días? Sobre todo en los primeros días de vida, hay una gran eliminación del exceso, de mucho de ese exceso de agua extracelular que tienen y que está en el intersticio. Esa gran cantidad de agua que se elimina implica perder agua corporal y bajar de peso, que eso es normal. Y eso pasa en los primeros días. Y ese bajar de peso es fisiológico, es normal, hay que permitirlo, hay que dejarlo hacer, porque si no lo dejas, el bebé mantiene secuestrado agua en el intersticio y puede tener problemas adaptativos. Por ejemplo, si tuviera mucha agua en los pulmones, tendría edema pulmonar y eso no lo dejaría respirar bien. Entonces, hay que dejar que el líquido en general se contraiga y en particular 4, 5, 6, 7, 8. ¿No estás notando ahí? No. Entonces hay que permitir que el líquido se contraiga y que baje el extracelular y sobre todo el extracelular y el intersticial. Más o menos a los 3 meses están aquí, que es mitad y mitad, 50-50, y de ahí adelante se van invirtiendo y luego se pierde, es nuestro periodo, todo el tiempo, donde predomina el agua extracelular. Ok, ¿qué factores hay que tomar en cuenta para hacer un equilibrio o balancear el equilibrio de los bebitos y decidir cuánto líquido darle o cuánto líquido no darle al bebito? Hay que tomar en cuenta esa distribución de agua corporal, eso que les comento, que tiene cuando nace mucho más extra y que ese extra se tiene que contraer y que es adaptativo. Hay que tener en cuenta las pérdidas insensibles. Normalmente un bebé que nace a tiempo, a término, tiene más pérdidas insensibles que un adulto. ¿Por qué? ¿Por dónde son las pérdidas insensibles? ¿El sudor es pérdida insensible? ¿Sí? ¿Has visto? ¿No se ve el sudor? ¿O sí se ve el sudor? Sí se ve el sudor. ¿Nunca has visto sudor? Mira una maratón a ver si no ves sudor. El sudor se ve, el sudor es visible. Hay una pérdida que ahorita todos ustedes están teniendo a través de la piel y no se ve, no se llega. O sea, están evaporando agua, pero no se puede ver. Son pequeñas cantidades de agua y no se ve. Eso es insensible a través de la piel. Si su piel se erosiona, se hacen una herida extensa o se queman, también van a perder todavía mucha más agua porque el estrato córneo va a estar eliminado. Pero en los grandes quemados ustedes no han visto caer gotas de agua, salir, se evapora. ¿Ya? Mientras, cuando hay lesiones tisulares, cuando el estrato córneo es eliminado por una quemadura, una herida grande, se pierde mucho más. La otra pérdida insensible, ¿cuál es? La respiración. Mientras están respirando ustedes, están perdiendo continuamente agua. Pero los bebitos, como ya hemos hablado innumerables veces cuando hemos hablado de temperatura, tienen una mayor superficie corporal respecto al peso, así que tienen una mayor extensión por donde pueden poner líquidos. La piel tiene un estrato córneo más delgado, hay una capa adiposa más delgada, entonces tienen una mayor exposición de sus líquidos corporales hacia el exterior y pueden evaporar más fácilmente el líquido. Pero si son prematuros, eso es peor. Y además a eso hay que sumarle que los bebitos respiran con una frecuencia más alta que los adultos, así que tienen mayor pérdida por respiración. Entonces, y mientras van prematuros también es peor. La otra cosa a la que hay que tomar atención es la función renal. La función renal es evolutiva. Cuando un bebito nace, viene de estar conectado a una máquina de diálisis, que es la placenta, que se encarga de suplir todas las funciones renales. La excreción de solutos y de líquidos, que normalmente haría el riñón, lo hace la placenta. Entonces, una vez que nace, el control lo tiene que tomar el riñón, pero no lo hace de inmediato. Le va a costar al riñón. De hecho, las primeras horas el bebé no va a nacer, es raro, no es imposible, pero es raro el bebé que nace orinando o que orina muy pronto. Eso va a tomar algunas horas, las primeras 24 horas en una fase de oliguria, luego va a haber una fase de estabilización y finalmente va a haber una fase donde va a haber natriuresis, por ejemplo, y demás, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los bebitos tienen eso también evolutivo y no es lo mismo en un bebé a término que en un bebé prematuro. Ok, entonces todos esos factores hay que tomar en cuenta y solo estamos hablando de lo fisiológico. A esto también podría sumarle patología. ¿Un bebito puede nacer con insuficiencia renal? Sí, puede tener una malformación renal, puede tener una obstrucción renal. Y cuando un bebito tiene una obstrucción renal y produce una neuropatía obstructiva como si fuera un virus prostático, porque se le han implantado mal los uréteres en la vejiga,
a veces hay unas valvas que se forman ahí, no dejan que la orina llegue a la vejiga. Entonces, sufre de hidronefrosis, pero se comporta como una insuficiencia renal aguda. Normalmente las hidronefrosis son como crónicas. ¿Por qué es aguda en el bebito? Porque durante todo el tiempo su placenta ha reemplazado la función renal y entonces no se sentía que el riñón estaba mal. El bebito nace, se hace cargo y no tiene riñón, sorpresa. Y todo, la creatinina trepa rapidito, y en pocas horas o días tiene su bebito que está con la creatinina altísima. ¿Por qué? Es agudo. En un adulto eso se comporta como crónico, porque la obstrucción daña lentamente los riñones. Acá les ha dañado lentamente también, pero los riñones nunca se hicieron cargo. Se hacen cargo en el momento que nace, súbitamente, sin riñones. Ok, comentario aparte. Bueno, otra cosa que les decía es que es normal la contracción de líquidos, entonces es normal que los bebés pierdan peso. Los bebés a término tienden a perder menos cantidad de peso que los bebés prematuros. Por lo ya explicado de que son más susceptibles los prematuros a perder líquido. Entonces, tienes que los bebés a término normalmente pierden del 5 al 10%, el apto dice hasta el 7%, y los bebés prematuros del 10 al 15%, dice el apto que es 10 al 20%, estamos tomando la literatura de la concha, en los primeros 14 días. Los bebés a término pueden perder desde los 7 días hasta las semanas, perdón, los 7 días hasta los 10 días, ¿ya? Y los bebés prematuros pueden llegar hasta 14 días o a veces más de pérdida de peso. Entonces tienen pérdidas de peso sostenidas y esas pérdidas de peso son normales, son fisiológicas y hay que dejar que ocurra. Y eso es por la contracción de líquidos, ¿no? Entonces hay que dejar que ocurra esa pérdida de líquidos, lo que dice ahí en el resultado. Es natural, es normal. ¿Qué características hay que tomar en cuenta que son distintas de la función renal del recién nacido respecto a la de un adulto? El flujo sanguíneo renal neonatal es menor, sobre todo en el momento del nacimiento. En realidad, con el correr del tiempo, como vamos a ver en curva más adelante, va evolucionando hasta alcanzar los valores del adulto. ¿Cuánto por ciento del flujo sanguíneo va de los riñones? Está en el gallo. Ahí he enseñado oficios por eso. ¿Alguno de ustedes ha llevado oficio conmigo? No. Excepto ya. El 20% del flujo sanguíneo renal del flujo sanguíneo total va a los riñones. Eso es lo normal. ¿Ya? Pero no es así en el recién nacido, apenas nace. Eso va a evolucionar con el correr del tiempo y al principio ese flujo sanguíneo va a ser bajo, lo cual indica que el bebito no va a poder eliminar ni todos los líquidos ni todos los solutos, porque para eliminar la creatinina y cualquier otro soluto que sea tóxico y se quiera eliminar por los riñones, eso se elimina y suelta en agua. Entonces va a costar, va a tener que hacer un mejor trabajo. Luego la tasa de filtración glomerular es menor, sobre todo al principio también, entonces no filtra tan bien como debiera, y luego más adelante o en el siguiente cuadro se ve que también la función tubular resortiva, básicamente los riñones reabsorben. Si tú sacas lo neto que hacen los túbulos hacen más reabsorber que secretar. ¿Por qué? Porque si no todo lo que filtramos se eliminaría y orinaríamos unos buenos litros al día y eso no pasa. Entonces la función reabsortiva del riñón es inmadura, no tiende a absorber y por lo tanto si no absorben líquido la orina no se concentra, entonces botan al principio una orina muy diluida que es ineficiente para eliminar los solutos, necesita mucha agua para eliminar los solutos, por eso los bebés pierden mucha agua orinando de más. Y luego los transportadores de glucosa, como vamos a ver más adelante, también están mal, los GLUT no están tan eficientes, de modo que no se absorbe al principio apropiadamente toda la glucosa. Recuerden que normalmente no hay glucosuria. Toda la glucosa que se filtra solo en el túbulo contorneado proximal, toda se reabsorbe, pero los bebés no son tan eficientes en eso y hacen glucosuria al principio y pueden eliminar glucosa y la glucosa normalmente jala el agua y es otra razón por la que pierden también agua. Aquí está lo que les comentaba, este es el flujo sanguíneo renal postnatal y vean cómo apenas aquí, cuando recién nace, está alrededor de un 5% del gasto cardíaco a las 12 horas mediodía y recién a los 5 meses alcanza el 20% que va a ser el valor normal
de volumen de gasto que se va a destinar al flujo sanguíneo renal. Entonces, muy poca de la sangre al principio llega a los riñones. Esos riñones no trabajan, no tienen sangre con que trabajan. Recién se va distribuyendo ese flujo gradualmente. Es una de las razones por las cuales los riñones del bebé todavía no son eficientes en las primeras horas y en los primeros días. La otra es la tasa de filtración glomerular, que como vemos es evolutiva también y también tiene que ver con la edad gestacional. Apréciase aquí como un bebito prematuro tiene una tasa de filtración de apenas 11 mililitros por minuto, comparado con un adulto. Por eso todo esto se compara por 1.73 metros cuadrados, que es la superficie corporal de un adulto. Es como si un adulto tuviera una tasa de filtración de 11. Esto es insuficiencia renal. O sea, tienen el riñón de un insuficiente. Bebés más a término, también en los primeros días de vida ya tienen 40. Sigue siendo insuficiencia renal, pero ya no es del grado severo. Entonces no es un riñón completamente competente al principio. Recién, cuando se acercan a los 2 meses de vida, a las 8 semanas, tienen una mejor tasa de filtración glomerular, aunque los prematuros siguen en déficit. Pero esto ya está bastante decente. Esto es casi una orina normal, casi es una TFP normal. Entonces no tendríamos problemas. Esto es respecto a la capacidad de absorción de agua. Ustedes saben que el agua se absorbe en el túbulo distal gracias a la vasopresina. La vasopresina actúa sobre unos receptores que tiene ahí, que son los receptores B2 de vasopresina, y estas activan unos canales que se llaman acoporinas. Y las acoporinas tienen una gracia, que absorben agua sin jalar solutos, solo agua. ¿Y qué es importante de jalar agua y dejar los solutos en el túbulo? Que estás concentrando la orina, estás quitando agua y estás dejando que el sodio y los demás solutos se queden en el túbulo. Así, no orinas un montón de litros para eliminar la cantidad de líquido, de solutos y de toxinas que tienes que eliminar. Entonces, retiene agua y eso es importante. Sin embargo, lo que hay que ver es que hay menor cantidad en el recién nacido de acoporinas 2, que son las que jalan el agua. Hay menor actividad del AMP cíclico cuando hay unión aquí de la vasopresina, activa el AMP cíclico y hay mayor fosfodiesterasa. Esto lo que motiva es que haya una reabsorción ineficiente de agua desde la luz tubular. Entonces el bebé orina por mucho tiempo, una orina bastante diluida para eliminar los solutos. Entonces sus flujos urinarios tienden a ser más altos y se orina más, el bebé pierde peso, pierde agua, y es otra de las razones por las que el bebito pierde peso. Pero eso es también normal, necesita eliminar líquidos, así que hasta cierto punto es fisiológico, pero no es algo que debamos desatender, porque si un bebito que orina así, tú le metes muy poco líquido, también lo vas a deshidratar. En el túbulo proximal también hay mala reabsorción de sodio. Esto es por la menor cantidad de transportadores de sodio. Y hay también glucosuria por los SLGT1 que están disminuidos. Y los bebitos también, por lo que ya comentábamos, por el menor aislamiento cutáneo, por la... ¿Qué le falta un tazo? Ya, se nota con una arteria, ya. Por un menor aislamiento cutáneo, por una mayor extensión de superficie corporal y porque el bebé respira más, tiene una mayor cantidad de pérdidas insensibles. Y eso tiene que ver mucho con la edad gestacional. Miren cómo un bebito de 4 semanas tiene 10 veces la cantidad de pérdidas insensibles que un bebito que nace térmico. O sea, es alucinante. Las pérdidas insensibles pueden modificarse por factores ambientales o terapéuticos. Como vemos, ambiente húmedo disminuye las pérdidas insensibles. Es por eso que las incubadoras no solo proporcionan calor, sino también proporcionan humedad, para que haya un menor gradiente entre la humedad del bebé y la humedad exterior. Porque si el bebé tiene más líquido que el exterior, por gradiente el bebé evapora. Y evapora no solo agua, sino también calor. Por eso las incubadoras funcionan así. A un bebito prematuro, cuando le ponemos en incubadora, nosotros le damos la humedad del nivel del mar, más inclusive. Nosotros le ponemos 80%. Un bebito de 26, 27 semanas va con 80%. Las incubadoras en este clima frío empiezan a condensar y van a ver vapor de agua pegado a las paredes de las incubadoras.
¿Por qué? Porque está bien húmedo. Y eso también hace que se mantenga el calor. El oxígeno humidificado hace que se disminuyan las pérdidas respiratorias, igual, genera menos gradiente. Si yo te doy oxígeno seco, entonces va a haber gradiente entre el vapor alveolar y el exterior. Y entonces, como hay gradiente, tú vas a ceder vapor al ambiente. Pero si el oxígeno y el aire que te estoy metiendo está húmedo en el ventilador, ya no hay gradiente, ya no pierdes agua por evaporación. Las acumuladoras de doble pared, bueno, tienen la ventaja de que mantienen mejor la temperatura, no tanto así la humedad, ya no son para mantener la humedad. Disclaimer, ya les dije, estas dispositivos no son así. Entonces, tienen doble pared y lo que hacen es que la primera pared, la externa, se enfrenta a la temperatura ambiental, entonces, y la segunda se enfrenta a la temperatura del bebé. Entonces te genera un espacio en el cual el bebito no está en contacto directamente con una pared que está más fría y está a esta pared que está más caliente. Entonces evita las pérdidas por radiación hacia este sólido que es la pared, porque es una pared que está más caliente. La cubierta de plástico, eso sí hemos hablado, evita la bolsa de plástico que se le coloca a los menos de 32 semanas, disminuye las pérdidas por evaporación. Y bueno, la ventilación mecánica depende. Si es una ventilación mecánica con humidificación, sí, se va a disminuir las pérdidas insensibles, pero si es una ventilación mecánica con aire frío y seco, van a perderse más líquidos. Además depende de la frecuencia. Si yo te doy frecuencias altas, vas a perder más líquido. Ok, ¿qué factores pueden impactar las pérdidas insensibles? La prematuridad, la nacido pretérmino, las lámparas de calor radiantes. Por eso los bebitos chiquititos se les coloca en incubadoras, porque mi madre, una de las dos mujeres a las que no puedo ignorar. Los bebitos se ponen en incubadoras porque este ambiente cerrado, no se aísla del ambiente, está húmedo dentro y además está caliente. Pero un bebito que es colocado en un calentador radiante, le estás poniendo calor seco afuera, seco, sin humedad. Entonces va a haber mayor pérdida de agua. ¿Por qué? Porque lo estás calentando a un ambiente que tiene un gradiente de humedad desfavorable, entonces va a perder agua. La taquimia, ya lo había mencionado, ya hablamos de la frecuencia respiratoria y los defectos cutáneos. No es lo mismo, incluso un prematuro, dos prematuros, un prematuro normal que un prematuro con gastrosquisis. Un prematuro con gastrosquisis tiene los intestinos expuestos al aire y los intestinos están evaporados. No es lo mismo. La piel intacta, indemne, protege, aun cuando sea inmaduro. O una lesión en la piel, una herida, una quemadura. Las quemaduras son inusuales, las físicas por calor en los bebés. Las quemaduras sí pueden haber quemaduras químicas cuando usamos sustancias que son hipertónicas, se extravasan. Por ejemplo, el gluconato de calcio se administra por vía endovenosa y cuando se extravasa lesiona los tejidos que los daña. Ok. Luego, ¿qué tenemos que tomar en cuenta entonces para esto? Ya habíamos dicho que son esos tres factores. Otra vez ahí está la curva, ahí aparece cómo pasa el líquido, el agua extracelular, el agua intracelular, el intercambio, cómo se va contrayendo. Y al cabo de muchos meses, en realidad, al año ya se tiene una distribución bastante parecida a la del adulto y alrededor de los 3 meses es cuando tenemos 50 y 50%, ¿no? Ya lo vimos. Ok. Aquí podemos ver las pérdidas insensibles en relación al peso corporal. Si bien es cierto, y eso también lo dice el UpToDate, el peso corporal no es un buen indicador para valorar al bebito en cuanto al balance hidroelectrolítico, ya que la función renal, al ser de un órgano, depende de la madurez del bebé en edad gestacional y no de su peso. Hay bebés que son grandes para edad gestacional, otros que son pequeños para edad gestacional, y son los grandes para edad
gestacional puede ser un bebito que tenga 32, pero parece de 34 por el peso. No lo puedes valorar por el peso. Su riñón no ha madurado por el peso, ni su piel. Entonces es mejor usar la edad gestacional y no el peso. Y al revés, puedes creer que el bebito es muy chiquito porque pesa 1500 gramos, pero es de 36 semanas. Su riñón es maduro, su piel es madura y no va a perder tanta agua como el bebito de más chiquito. Entonces, no deberíamos usar esto mucho, pero es una referencia y bueno, la vamos a tomar en cuenta. Y aquí vean cómo las pérdidas insensibles llegan a ser, como comentábamos en la diapositiva previa, hasta 200 en un bebito muy chiquito. Y en un bebito a término de más de 1500, que no está a término, es uno de 32 o 33 semanas, llega a ser de 20 mililitros kilo día, pero son pequeños. Ya aquí están los factores que ya hemos comentado, la frecuencia respiratoria también, el aire y demás. Ok, aquí también se detallan pérdidas insensibles. Aquí están distribuidas en las formas de cómo pierde el agua el bebé. Entonces, pérdidas insensibles, un bebé a término de 30 a 65 mililitros por día, por kilo por día. Agua para eliminar los sólidos en la orina de 20 a 60 mililitros kilo día. Y agua en deposiciones más o menos unos 10 mililitros kilo día a veces. Y aquí hay un cero. Eso también es motivo de consulta frecuente. Y llega la mamá y te dice: mi bebito me está haciendo caca. Ya. ¿Cuántos días? 4 días. Si el bebito no vomita, si la barriguita del bebé está blanda, si el bebito sigue succionando y alimentándose bien y se ve bien, normal. Los bebés pueden hacer deposiciones tan frecuentemente como cada vez que lacta. Bebé lacta y hace caca, un pato. Pero poquito, no rebalsándose el pañal porque eso sería diarrea. Y tienes en el otro extremo bebés que pueden hacer deposiciones cada 3 o 4 días, mientras no haya vómitos, el abdomen no esté duro, distendido, el bebito siga alimentándose bien y se vea bien. Hay bebitos que absorben bastante de la leche y hacen muy poca deposición. Así que no es estreñimiento, no les pongan enemas. En mi servicio tenemos una doctora, la doctora enema, toda le pone enema, cuídense, no les estoy haciendo votar con ella, pues ok. Estos factores pueden aumentar las pérdidas insensibles en esta magnitud. No lo vamos a detallar, este es para manejo hospitalario. Habría que considerar en un bebito de menos de 1000 gramos que está sometido a calor radiante. ¿Cuánto va a aumentar? Adicional a las pérdidas normales, de 25 a 50 mililitros por kilo por día y tal. Entonces, esto lo usamos nosotros para, cuando hacemos un balance hídrico, considerar cuáles de estos factores está expuesto en el bebé. Lo que sí tienen que saber es conocer los factores y notar que las pérdidas las afectan mucho más mientras más chiquito es el bebé. Que eso que conocen está bien. Aquí esta la voy a pasar así de calle porque la que interesa es esta. ¡Tarán! La tabla del mar. Ya. Esa es la tabla del doctor Concha, autor del doctor Concha, y sí la voy a usar yo también para que en el examen saquen las mismas preguntas que el doctor Concha. Esta diapositiva, les prometo que algún día se los voy a pasar, como los anteriores, pero mientras pueden sacar una foto. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la gracia? Doctora, ¿puede compartirle a la doctora? Sí, en general, usted ya tiene eso. Entonces les voy a pasar, pásenlas de una vez a todos. Ya, está la tabla original, no está, que está de la misma calidad. Ok, observaciones en la tabla. Primero, disclaimer, ya les dije, no es mía. Vamos a decir todos sus detalles bonitos. Los detalles bonitos es que se ajusta a lo que suele usarse en la mayoría de los bebés. ¿Ya? Puede ser un poquito restrictiva el líquido, sobre todo aquí. Al Up2Date le gusta hasta 180 aquí abajo en el extremo para dar más volumen, a más tiempo a los bebés en la situación más alta. ¿Qué otra cosa? Otro disclaimer es esta clasificación. Yo les muestro una clasificación de la OMS donde el bebé se clasifica en prematuro tardío si es que tiene 34 semanas o más, prematuro moderado si es que tiene 32 a más, o sea, hasta antes de 34, muy prematuro desde 28 más y extremo prematuro menor de 26, que no coincide con esto. ¿Ya? Hecho ese disclaimer,
vamos a aplicar la tabla tal cual, pero nos vamos a olvidar de esta partecita, de estas denominaciones de aquí arriba, de clasificación de los prematuros, que no sé de dónde las sacó el doctor, seguro que tiene alguna fuente, no está referenciada abajo para citarla, pero la OMS tiene la clasificación que yo les he dado y no está, ¿ya? Así que, quitando ese detallito, sí la vamos a usar. A ver, ¿cuál es la gracia de la tabla? Y vamos a trabajar un ejemplo con la tabla. Que la tabla lo que propone es, esta es la cantidad de mililitros por kilo por día que recibe un bebito que tiene esta edad gestacional, o sea, más de 37 semanas uno término, y que está en este día de vida, el primer día de vida. Entonces, ¿por qué le estamos dando poco líquido al principio a este bebé? Porque su capacidad de orinar no es tan buena, recién está orinando. Si yo le doy todo el líquido que yo quiero, el bebito no lo va a poder manejar, lo va a retener porque su riñón todavía no está orinando bien. Entonces, nótese que por cualquier edad gestacional, los bebitos al principio reciben menos líquido. Y luego, con el correr de los días, reciben más líquido. ¿Ya? Eso es por la función evolutiva del riñón. Si lo sobrecargan de líquidos el primer día, el bebito no lo va a poder manejar. Lo siguiente que deben notar es que se le da más líquidos a los bebés mientras más prematuros son. Líquidos por kilo, o sea, 100 mililitros por su peso. ¿Por qué es eso? Porque los bebitos más prematuros tienen más agua corporal total y tienen más formas de perder más fácilmente el líquido. Tienen piel más delgada, tienen más superficie corporal. Esos bebés se deshidratan más fácilmente. Si tú les das menos líquido que sus padres, mismo día, bebé más prematuro, este bebé con este volumen al día siguiente va a pesar la mitad de ese bebé. Si yo le doy este volumen, ¿ya? Le tengo que dar a ese de 26 semanas más líquido, porque si le doy solo 60, no le va a alcanzar. Va a perder demasiado por evaporación por la piel y por la respiración, por pérdidas insensibles, y se va a deshidratar. ¿Se entendió? Ok. Y lo otro interesante de la tabla, que está muy bien, que es fácil de recordar, pero no les pido que la recuerden, de hecho en el examen van a tener un ejemplar de esta tabla, es de 10, de 10, de 10 en 10, de 10 en 10, en 10 en 10, hacia allá, y hacia arriba y hacia el lado. Así que, está fácil, ¿ya? Ok, hasta aquí la parte bonita, ahora vamos a empezar a sufrir. Ok, ¿ya? ¿Ya lo tienen? Bien, entonces vamos a agarrar un paciente, el que propone el doctor Concha. No, estas son las fases de la... Ahorita volvemos a eso, ¿ya? Ajuste, evaluar... ya, acá. Ya. Entonces aquí están las fases de la orina del bebé y tiene esta fase de transición en la que hay en los primeros días grandes pérdidas por la piel y hay pérdidas por el exceso de orina, está orinando harto, ¿ya? Pero recuerden que el primer día el bebé es oligúrico, de hecho orina casi nada. Entonces en estos primeros días el bebito no pierde peso más a través de la piel que de la orina, y en la piel pierde agua. ¿Algo de sal? No, porque la sal es sudor. En las pérdidas insensibles ustedes no están evaporando sal, sodio, potasio, solo es agua. Cuando sudan, sí, el sudor. ¿Han probado su sudor alguna vez? No, nunca les ha caído sudor. ¿Qué sudan? Han corrido y están corriendo, ya están desfalleciendo. No han hecho una maratón. ¿Cuál es su gracia? No tocan instrumentos, no nadan, no corren, solo medicina. Solo medicina, por eso les voy diciendo que no lo están haciendo tan bien tampoco. Busquen su forma. Ok. Ya, el sudor es salado porque tiene sal, pero las pérdidas sensibles no. ¿Por qué? Porque el agua que evaporamos es solo agua. ¿Ya? Entonces, nótese aquí, miren las pérdidas de los primeros 3 a 5 días de sodio, cloro y potasio. Cero. Nada. Es porque el bebito orina muy poco, ¿ya? Casi nada al principio, o lo mínimo indispensable. Y más que nada está perdiendo por pérdidas insensibles, por respiración. Yo no les estoy diciendo, voy a aclarar, porque tengo ese dicho que los bebitos no orinan. No orinan dentro del primer día, pero no orinan tan eficientemente como después. ¿Ya? Casi suenan en mi cabeza. Cuando me escriben así, ¿qué no entiendo? Si les digo a ustedes. Ok. Perdón. ¿Se está grabando? Sí. Ok. Bien. Lo que yo les digo es que no es tan eficiente para eliminar sodio y potasio. No les estoy diciendo que no eliminen.
De hecho, los bebés normalmente deben orinar por lo menos una vez dentro de las primeras 24 horas. Si los bebés no orinan dentro de las primeras 24 horas, hay que preguntarse por qué no lo están haciendo. Pueden tener una malformación renal o pueden tener un problema de balance hídrico. Pero sí, nótese que las pérdidas de sodio, potasio y cloro al principio son casi nada. Entonces, como que no es muy conveniente darle estas cosas porque no las sabe eliminar, se van a acumular. Y algunas son peligrosas, por ejemplo, el potasio en exceso puede matar muy rápido. En la fase 2, que es más adelante, sí ya hay unas pérdidas aquí más establecidas y eso está bien, está normal. Y en la fase de crecimiento también ya hay pérdidas bien establecidas. Nótese también que aquí el bebé pierde peso en la fase inicial. En esta de estabilización es como una meseta, ya no pierde ni gana, y en la fase final hay una ganancia de peso, el bebé empieza a ganar peso. Ok, dicho eso, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hay que evaluar en un paciente para ver su balance hídrico? Ya esto lo vamos a tomar en cuenta, en parte sí, está muy bien. Hay que tomar en cuenta todos estos detalles que hemos mencionado en la fisiología, que primero, esto ya es relativo. Esto de pesar diario un bebé, y incluso cada 12 horas o 24 horas, bien relativo. Cuando nosotros manejamos un prematuro chiquitito, menos de 1000 gramos, tiene alto riesgo de hemorragia, ya les comenté por qué. Entonces, ese bebito tú no lo puedes sacar, ni siquiera que tenemos balanzas, tenemos jugadores inteligentes que tienen balanzas de, tú levantas al bebito, calibras en cero, bajas al bebito, lo pones. Pero hasta ese movimiento le puede hacer daño. Entonces, esos bebitos no los pesamos los primeros 3 días, que son los de más alta incidencia de hemorragia intraventricular. No los tocamos. Entonces es bien relativo. Y eso de pesar cada 12 horas depende. Si el bebito tiene un problema que se amerite, sí, pero es inusual. Cada 24 es probable. Un bebito que esté con balance hídrico, que tenga retención hídrica por una falla renal, sí. Muchos bebitos hospitalizados en la UCI, sobre todo, sí deberían pesarse diariamente porque es UCI. Pero con la excepción de los prematuros muy chiquititos por el riesgo de movilizarlos. En cuanto a controlar la temperatura corporal y ambiental, es cierto, la temperatura corporal del bebé puede afectar cuando pierde líquidos. Si un bebito está con fiebre, usualmente se pone taquicárdico y también taquipneico, y la taquipnea va a hacer que elimine más líquido. Así que entra. Y el factor ambiental, sí, la temperatura ambiental hay que tratar que sea ambiente térmico neutro para que no haya una pérdida normal de calor, y con eso también ya. La presión arterial y la frecuencia cardíaca sí pueden influenciar hasta cierta medida, porque hay mayor metabolismo, y si hay mayor actividad metabólica también se produce mayor agua del metabolismo. Frecuencia respiratoria ya mencionada. La coloración de la piel y el llenado capilar, bueno, ayuda a valorar si el bebito está en shock. Por ejemplo, si un bebito está en shock, obviamente le falta volumen de líquidos y volumen agresivo de líquidos. La tireosis horaria es un valor que tomamos en cuenta, y en particular cuando un bebito está en falla renal o está en shock y está haciendo falla renal como consecuencia del shock. Así que es también un factor a tomar en cuenta, pero en bebitos que están bien catastróficos. Y sí, también tomamos en cuenta la diuresis horaria para valorar si un bebito está haciendo, por ejemplo, poliuria. Si a un bebito le está dando esta cantidad de líquido y está orinando de más con esta cantidad de líquidos, ¿debemos seguir dando más líquidos? Depende. Si está orinando de más porque le está dando más líquidos, sí. Pero si esta orina de más le está haciendo perder mucho líquido, de repente está haciendo una diuresis anormal porque tiene una diabetes insípida, que puede pasar por nacidos, tengo que reponer esos líquidos. Entonces, depende de la diabetes. Sí puede pasar. Pero puede estar orinando de más porque le esté dando mucho líquido, estoy forzando esa diuresis porque le estoy dando demasiado. Entonces le bajo. Hay que valorar eso. Está bien. Hay que valorar el estado de conciencia, ¿sí? Para ver un bebito que está conectado, que está saludable, puedes manejarlo como está. Los vómitos, sí, hay que reponer las pérdidas gastrointestinales. Usualmente cuando tenemos pérdidas gastrointestinales se pierde líquidos más potasio, que hay bastante pérdida de potasio en los vómitos. Entonces nosotros preparamos una solución de suero fisiológico más algo de potasio. Se pone 20 equivalentes por litro de potasio, y eso lo infundes y le repones dependiendo del tipo de líquido. Si son pérdidas abundantes como secreciones biliares, las reponemos al 100% a veces. La mayoría de las veces, en realidad, solemos hacerlo al 50%.
se mide cuánto el bebé ha perdido por esa sonda que está instalada en su estómago, ¿ya? Y ha perdido 100 mililitros en las últimas 6 horas, le recomendamos 50 mililitros en esa forma, luego de sodio más potasio. Aquí está también pérdidas por sonda orgánica, drenajes, entra en eso. La presencia de cedorrea y sangrado oral, hay bebitos que pueden tener cedorrea importante. Los bebitos con atresia esofágica pierden la saliva, no la de gluten, empiezan a botar y eso es pérdida de líquido. El edema nos hace pensar que está habiendo una retención hídrica, así que darle más agua no es saludable. Y hay que tener en cuenta en el balance hídrico cuánto estoy usando el líquido y cuánto me estoy dando para decidir cuánto líquido le voy a dar. Ahora sí, al ejemplo del mal. Ok, aquí lo que nos propone el Hotel Concha es, agarramos otro porque somos así, expedientes, vamos a buscar. Supongamos que tenemos un bebito de 36 semanas en su cuarto día de vida. 36 semanas en su cuarto día de vida. Edad gestacional, 36 semanas. Peso, 2.200 gramos. Ahora saquen sus celulares o calculadoras si es que tienen. Edad postnatal, cuarto día. Bien. Más necesitamos en la tabla. 36 semanas. Aquí. Cuarto día. ¿Cuánto volumen por kilo le tendría que dar? 100 mililitros por kilo por día. Entonces, el agua que le corresponde es 100 mililitros por kilogramo por día. ¿Ok? Pero pesa 2 kilos 200, 2.200 gramos, 2.2 kilos. ¿Cuánto toca? 100 por 2.2. ¿Cuánto es? ¿No hay la calculadora para eso? Sí, 100 por 2.2. 200. Entonces le corresponde de una solución de algún líquido, todavía no vamos a decir su nombre, agua la vamos a poner volviendo menos a lo que estamos hablando de hidratación en 220 mililitros por kilo. No, porque ya matamos kilo cuando lo multiplicamos por 2.2. ¿Por día? Sí, todavía queda eso. Estos son mililitros por kilo por día. Hemos matado kilo cuando hemos multiplicado esto por 2.2 kilos. Mililitros para un día. O para 24 horas si quieren. ¿Clarito? Eso es lo que ha hecho. Agarra el de 80 por 1.25 y sale 100 mililitros por día, por 24 horas. Hasta ahí están bien, pueden vivir con eso. Está fácil, ¿no es cierto? Que cada vez se me complica más. Entonces, ahora hay que analizar algunas cosas que pasan con el sodio. Les decía que al principio hay una fase periodirética, que ese es el primer día, y el bebito todavía no orina o orina muy poco, ¿ya? Y entonces el bebito va a tener una oliguria, no va a estar eliminando suficientemente ni los solutos ni los líquidos en el primer día. Luego va a haber una fase diurética y natriurética entre los 2 y 3 días de vida, y va a haber tal aumento en la producción de orina, ¿ya? Y las pérdidas de sodio. ¿A qué se debe esta fase diurética? El glomérulo madura mucho más rápido de lo que lo hace el tubo. Entonces, como el glomérulo está bien madurito al segundo o tercer día, filtra bastante. Pero el túbulo que tiene que reabsorber todavía no está listo para esa carga. Entonces recibe esa carga y no reabsorbe eficientemente esa carga, y el sodio con el agua al pañal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en la segunda fase. Luego tenemos una fase postdiurética, que se da entre los 4 o 5 días, donde ya es variado y va a depender ya no del bebé ni de la función renal que se está estabilizando, sino de cuánto sodio le doy y cuánto líquido le doy. Le doy más líquido, va a orinar más. Le doy más sodio, va a eliminar más sodio. Y el bebito está aprendiendo, o su riñón está aprendiendo a compensar lo que yo le doy. Así que va a depender de lo que le doy. ¿Ya? Entonces, es lo que yo les decía, le darían a un bebito mucho sodio el primer día. ¿Le darían sodio? No. Entonces, a los bebitos no se les da ni sodio ni potasio en el primer día porque
todavía no lo van a poder eliminar. De hecho, los prematuros van a tardar más. Si es un bebito a término, no le vamos a dar sodio, ni potasio, por lo menos un día. Primero, ya podemos hacer el segundo. Si es un prematuro, ponemos a los prematuros en el mismo cajón, aunque yo los pondría en varios cajones. A los que son más cerca a término les diría 2 días, y a los que son muy prematuros 3 días, pero vamos a meterlos en el mismo cajón para que ellos se mantengan. No sodio ni potasio, por las razones ya comentadas ahí, por lo menos unos 3 días. ¿Vamos? Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sodio? Esos son señales normales, y que está poniéndonos aquí es el requerimiento de sodio habitual para la mayoría de bebitos, sobre todo a término. La mayoría de los bebitos a término requieren una cantidad de sodio de este tamaño, 1 a 3 mil equivalentes de sodio por kilo por día. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Y aquí está el aporte normal de potasio. Esta es la concentración de potasio en el líquido extracelular, y este es el aporte de potasio que hay que darle a los bebitos a término. Tal vez, ya. Ok. Vamos a ver esto. ¿Para qué estamos viendo esto? ¿Para qué estamos manejando o estamos hablando de cuánta agua darle a un bebito, cuánto sodio darle a un bebito, cuánto potasio darle a un bebito, cuándo darle sodio y cuándo darle potasio a un bebito? Cuando la mayoría de los bebitos debieran alimentarse con leche, sobre todo si es un término, recibir leche, y nadie se está preocupando de si esa leche, que sí lo tiene un apropiado sodio, un apropiado potasio, o es suficiente en cantidad de líquidos. Para los que sean una excepción a la regla, para los bebitos que no les puedes dar leche. ¿A qué bebitos no les puedes dar leche? Esa lista. Los que he destacado de la lista del doctor Concha son las contraindicaciones absolutas o prácticamente absolutas para la leche. Asfixia perinatal, sobre todo si es una asfixia severa, no le puedes dar leche. El intestino se ha vuelto isquémico, el oxígeno ha ido al cerebro y al corazón, así que ese intestino no es el intestino más feliz del mundo para que le des leche. Entonces, si el bebito tiene pocos días de vida, hasta 3 días si es una asfixia severa, no le des leche los 3 primeros días, porque ese intestino tiene que recuperarse de la asfixia para darse leche. Si no, se puede destrozar y perforar. Será malformaciones intestinales más que alteraciones quirúrgicas. Si no tiene malformaciones de todo el gasto, toda la intestinal. Si el bebito no tiene esófago, ¿por dónde le vas a dar leche? Bacán tiene boca, tiene la faringe, pero tiene atresia esofágica. Esa leche no va a llegar al intestino. Se va a acumular aquí, y es más, va a vomitar y se va a aspirar y va a ir a los pulmones. Lo vas a complicar. Pues la atresia esofágica y cualquier atresia intestinal es una contraindicación para la leche. Si el bebito tiene sus intestinos afuera, dale leche, no es una buena idea. Si el bebito tiene gastrosquisis, no le puedes, o un falocele, no le puedes dar leche. Entonces, las malformaciones gastrointestinal contraindican absolutamente el uso de leche. ¿Por qué lo he dejado así? Está mal, esa también debería estar en relativa, ¿ya? Bebitos incluso en ventilador mecánico se pueden recibir leche. Una gran dificultad respiratoria, le puedes dar leche. Está ventilado por tubo, le puedes dar leche. ¿Le puedes dar toda la leche? No. ¿Le puedes dar la leche por succión? Está con tubo, no le puedes dar por succión. A un bebito altamente taquipnéico, o sea, frecuencia respiratoria de 80 respiraciones por minuto, 90 respiraciones por minuto. Hay algo que se llama taquipnea transitoria, si es que llegan a la tercera unidad, lo vamos a aprender. En taquipnea transitoria, el bebito respira con frecuencias respiratorias altísimas. El tórax prácticamente vibra, son 90 respiraciones por minuto. ¿Le puedes dar leche? Depende. Si no está muy alta, 70, 80, puedes darle leche bypaseándote la vía aérea superior. Con una sonda le das al estómago, ¿ya? Pero si está muy alta, ni con eso. ¿Por qué? Porque el riesgo es aspiración. Si tú a un bebito que está respirando rápido,
le dices, ¿qué sucede? Nada más, mamita. Como esto está respirando muy rápido, la epiglotis y la glotis está. Así que se abre y se cierra para respirar. En una de esas se abre para respirar muy rápido, el bebito está succionando, la leche se va y se escucha. Y lo empeoras. Tenía dificultad respiratoria, peor. Entonces, cuando haya tectimias muy altas, no por vía oral, podría ser por sonda en el rango de hasta 70, inclusive hasta 80. Si es muy alta, ni siquiera por sonda, en lo venoso. ¿Ya? Recomendación para ustedes: si es alta, mándenlo en el programa. No saben qué va a pasar en el camino. Pero si les preguntan en un examen, en el examen tienen que asumir que nadie está pensando en sus cerebros. Están pensando en lo que se debe hacer, no en los miedos que podrían tener o lo que pueden hacer. ¿Qué más? Prematuros. Un prematuro está contraindicada la leche por la edad gestacional. Por ejemplo, tengo un bebito de. Ahorita tengo en la UCI uno de 25 semanas, 720 gramos. Está contraindicada la leche. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Levanten la mano sin miedo. Máximo me voy a burlar. Ya, doctor, está. Miren, el área gestacional en realidad no es una contraindicación para darle un poco de leche. Nótese que digo un poco. ¿Por qué? Porque a los bebitos, cuando están en el útero, ese bebito 4, 26 semanas, todo el tiempo está deglutiendo. Lo que tiene ahí que no es leche, deglute el líquido amniótico, y eso es el intestino. Ese líquido que deglute en el intestino favorece que el intestino haga actividad tanto metabólica como hormonal. Se secretan en el intestino hormonas paracrinas que mantienen la actividad del intestino. Entonces el bebito, así feto como está, tiene actividad intestinal y sus vellosidades están activas y por lo tanto tienen trofismo. Pero si yo no le doy nada cuando nace, digo, NPO una semana, ese intestino se va a atrofiar y va a dejar de funcionar. Y cuando yo quiera darle leche, pues puede llegar a ser un drama empezar la leche desde cero. Entonces existe algo que nosotros llamamos nutrición enteral mínima o nutrición trófica. Trófica viene de que no se atrofia, ¿ya? Esa nutrición enteral mínima es pequeñas cantidades de leche. ¿Lo van a nutrir? No. ¿Van a influir en su balance hídrico? Tampoco. No se cuenta ni como líquido, porque está poquito, que apenas se va a absorber, la mayoría en realidad se va a eliminar, pero va a mantener la actividad intestinal. Para que empezando de esa pequeña base, gradualmente yo vaya incrementando y en algún momento sí va a haber una cantidad de leche lo suficientemente significativa como para empezar a nutrirlo y para también significar algo para el balance hídrico, que eso es más adelante, eso es un progreso. Entonces, no es una contraindicación para la leche, incluso que el bebito sea contra prematuro. ¿Ya? Se dan pequeñas cantidades de leche, eso se llama nutrición trófica o enteral mínima, y está bien, y está bueno, hay que hacerlo. ¿Lo van a hacer ustedes en periferia? No. ¿Ya? Porque está bueno, pero nuestros bebitos, si se portan bien y no los mandan a hacerse luz al brain, viajarán pues 6 a 8 horas, así que no es mucho. Entonces podemos empezar, la idea es empezar entre las primeras 24 horas. No se van a tardar más de 24 horas en traer un bebito primero. ¿Ya? Entonces podemos empezarlo nosotros, es más seguro. ¿Ya? Ok, ¿qué más? ¿Alteraciones pulmonares? No, como les digo, lo respiratorio no suele ser un obstáculo. ¿Ya? A no ser que eso implique que sí he destacado. Bebé hemodinámicamente estable. En otras palabras, shock. Cuando un bebé está chocado, la sangre no está yendo a los intestinos. Dicen, el cuerpo dice, vamos a preservar sus intestinos, que se muera el corazón y que se muera el cerebro. Total, solo va a ser médico. No. Lo que hacen es llevar la sangre al cerebro y al corazón, y los intestinos se inmolan en shock. Lo mismo que pasa en las venas. Entonces, no es un órgano que deberíamos privilegiar y no es un órgano que va a estar funcionando bien. Por lo tanto, un bebé que está chocado, peor si está con inotrópicos, no le van a dar leche. ¿Ya? Y obviamente la intolerancia a la vía oral. No van a ser tercos. Le das, vomita. Le das, vuelve a vomitar. Tal vez a la 15ª si tolera. NPO, vía para que no se deshidrate,
Es más, a veces darle líquidos a un bebito que vomita por una causa fisiológica, no anatómica, o sea, no una malformación. Ponerlo en reposo gástrico hace que tras unas horas tolere mejor y empiece a tolerar gradualmente el volumen de producción de leche. Así que no está mal. Lo hidratas, evitas que se deshidrate. Hay bebitos, y sobre todo pasa en edades más grandes, el bebito es vomitador. Por alguna razón tiene una infección intestinal, lo que tú quieras. Tú le das 10 de líquido y el bebito te vomita 30. O sea, no lo estás hidratando, ¿no? Líquido un bebito que vomita frecuentemente. Lo estás deshidratando, estás perdiendo más nutrientes. Entonces, no es sensato. Si un bebito vomita mucho, estoy recalcándolo mucho, es mejor NPO y darle fluidos y ver más adelante. Uno, la causa, corregir la causa y luego ver cómo tolera. Que insistir con darle líquidos, ¿no? Por vía oral. Ok, esas son las razones por las cuales dejarían un bebito con NPO. Y si lo dejan en NPO, tienen que darle un líquido, y eso es lo que estamos aprendiendo ahora, acomodar fluidos. A ver, también se pueden usar líquidos en bebitos que tengan requerimientos altos de líquidos. Imagínate que tengas un bebito quemado, nunca vas a suplir, si es un gran quemado, sus necesidades hídricas con solo darle líquidos por vía oral, tiene que ir por endovenosos. Entonces, un bebito con defectos de pared abdominal también es lo mismo, o sea, no hay piel en todo esto, evapora mucha agua y es insensato tener que alimentarlo, aparte de que solo el defecto de la pared abdominal, si el intestino está expuesto y tiene riesgo de necrosis. Pero igual, ¿no? Entonces, un bebé con obstrucción intestinal te hace un tercer espacio, primero que no va a pasar la leche y no le debería estar, ¿no? Pero además de eso te hace un secuestro del tercer espacio, ahí va acumulando líquido y cualquier cosa que le pongas, lo único que va a hacer en vez de absorberse es jalar más líquido hacia el tercer espacio y el bebé se va a deshidratar en el tercer espacio. Una ira poliúrica también te puede ganar en la cantidad de demandas de líquidos. En la fase poliúrica, que es la recuperación de la insuficiencia renal, entonces el bebito puede orinar tanto que la única forma de mantenerlo hidratado ya no sea solo por vía oral, sino también endovenoso. Pueden haber bebés en los cuales no es un problema eso, sino que van a tener pérdidas menores, ¿ya? Como los bebés que orinan poco. Estos pueden hidratarse por vía oral o por vía endovenosa, ¿ya? Cualquiera de los dos, pero hay que darles poco líquido. Bebés con displasia broncopulmonar, no es conveniente en la displasia broncopulmonar, no sé si se tocó con el término o ya en prácticas de tener la suerte o la mala suerte de ver un paciente con displasia broncopulmonar. También se llama enfermedad pulmonar crónica del recién nacido. Cuando un bebito nace prematuro, su pulmón no está listo para respirar aire, y el propio oxígeno que va a respirar y la propia mecánica, cuando está metido en un ventilador mecánico, daña el pulmón, y ese pulmón ya no es normal, su arquitectura se altera, así que ese bebé luego ya no necesita oxígeno porque le falta surfactante, sino porque el pulmón está dañado por factores inflamatorios, por el propio oxígeno y por la mecánica que ha hecho que el pulmón ventile con más presiones de las fisiológicas. Era su forma, era necesario para salvar su vida, necesitaba meterlo en el ventilador, pero el ventilador no es una pasita ni una perita en dulce, hace daño. Entonces el bebito acaba con algo que se llama displasia broncopulmonar, pulmonar crónica de recién nacido. Y esos bebitos, lo que tienen, muchos de ellos, es edema intersticial, se están secuestrando el líquido en el intersticio del pulmón. Si a ese bebito que tiene edema intersticial le vas a dar más líquido, va a haber más edema intersticial, por lo tanto su dificultad respiratoria va a ser peor, no conviene, lo manejas con menos líquido. Y los bebés cardiópatas, dependiendo de qué cardiopatía. Una cosa es una cardiopatía así. Supongamos que tiene aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esta obviamente es la arteria pulmonar y esta es la arteria aorta y este es el ductus que todavía está patente por algunas horas, incluso días. Supongamos que tienes un CIB. ¿De dónde a dónde va a ir la sangre? En la recién nacido. Las presiones son más acá, así que esto viene acá. Además, si tiene el ductus patente, va a tener acá. Y todo este exceso de sangre va a ir a los pulmones. Eso provoca congestión. ¿Darle más líquidos ayuda? No. De hecho, hay que restringirlos e incluso podemos usar diuréticos si es que hay congestión pulmonar. Esa es una cardiopatía. Pero tener en el cerebro que cardiópata es sinónimo de dar diuréticos o restringir líquidos
Es una mala idea porque podríamos tener algo como esto. Supongamos que yo tengo lo mismo, parecido o algo así, ¿no? Y acá, mismas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, los ventrículos de abajo, y yo tengo aquí una estenosis de la pulmón. ¿Está llegando sangre a los pulmones para hacer hematosis? Muy poca. ¿Conviene restringirle líquidos? ¿Conviene darle diuréticos? ¿Conviene cerrar este ductus que de repente por acá está viniendo algo de sangre? O sea, todos los ductus se deben cerrar. Hay ductus que matan, hay ductus que duelen. ¿Ya? Hay ductus que no se cierran, hay cardiopatías que se llaman ductus dependiente y que cerrar el ductus es cosa por usted. Y hay cardiopatías en las cuales no debes dar diuréticos, entonces depende de la cardiopatía. ¿Meterla todos en un cajón? No, pero en términos generales, si la cardiopatía va con insuficiencia cardíaca, sobre todo el lado izquierdo y congestión pulmonar, por supuesto que es sensato y saludable restringir líquidos. ¿Ya? Por eso les ha puesto aquí el doctor ductus arterioso persistente EXC. Y esa es la diferencia. Ya. El mismo caso, y lo quieren referir y tienen 3 días de vida. Ok. Y quieres darle hidratación por vía parenteral y dejar un NPO. ¿Cuánto es su requerimiento? En el primer día, 80 mililitros por kilo por día. Vamos a volver a la tabla. ¿Ya tienen la tabla de sus celulares? Vean la tabla y fíjense cuánto requiere el bebé en el primer día, en el segundo día y en el tercer día. Empieza con 80 este bebito de 30 semanas, ¿no es cierto? 33 semanas. 33, empieza con 80, ¿sí? ¿Vamos? 95. Ok. Ok, vamos a hacer este bebé. Ok. Voy a volver. No, saquen un pedazo de papel higiénico, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Es que lo guardo. Ya. Voy a prender la luz porque vamos a hacer un poco más la pizarra. Negro para que se vea. Ok. Vamos a trabajar aquí en función. Vamos a llamar a este tipo de bebito. Y le vamos a poner su primer día. El que les he planteado. Supongamos que tiene alguna de las razones que hemos visto ahí de contraindicación de alimentarlo con leche. Tiene alguna malformación esofágica, una atresia esofágica, o está en show con trópico. Bueno, eso tendría un manejo un poco distinto. Vamos con una malformación esofágica. ¿Ya? Entonces, ¿le puedo dar leche? Obviamente no. Entonces, le tengo que indicar un endovenoso. Entonces, le vamos a poner como primera indicación un NPO, no poros, de latín, poros que significa la boca. NPO. La segunda indicación es darle fluidos, darle un líquido que lo sustente. Y algo que me olvidaba, yo les había puesto como agua. Seguro ustedes han visto que a los adultos, cuando los dejan en NPO, les dan frascos de dextrosa y frascos de cloruro. Usualmente usan 3 frascos. El primer y tercer frasco de las 24 horas suele ser dextrosa más agregados. Y el segundo frasco suele ser cloruro puro. Un adulto puede estar 8 horas con cloruro puro y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no depende de la glucosa que recibe de afuera. Tiene vías metabólicas bien maduras para utilizar el glucagón, para hacer una glucogénesis y para que no haya hipoglicemia. Salvo que tenga algún trastorno, el paciente no la va a pasar mal en esas situaciones. Pero tú no puedes manejar un neonato
8 horas con cloruro de sodio. Los neonatos dependen de una infusión constante o una administración frecuente de glucosas, no te hacen hipoglicemia. En un bebito sano, esa administración es lactar cada 3 horas. Por eso los bebitos no lactan cada 8 horas, desayuno, almuerzo, cena, no es así. Porque uno, su capacidad gástrica es pequeña y no puede recibir mucha leche como para almacenar para 3 horas. Y 2, no pueden estar muchas horas sin un suministro de glucosa. Por tanto, los bebitos necesitan recibir constantemente glucosa. Si ustedes planean dejar un bebito en NPO, no le pueden dar cloruro de sodio. ¿Ya? Ha pasado las de veces que ha pasado. Este ha sido mi alumno y me ha mandado un pacientito con cloruro de sodio. Debí jalarlo más veces. No fueron suficientes 4. Ok, entonces pasa. No lo hagan. Nunca se manda un recién nacido con cloruro de sodio. Nunca un recién nacido. Los recién nacidos pueden recibir cloruro de sodio o bolos, pero no pueden recibir cloruro de sodio para el mantenimiento y estar todo un día o varias horas con cloruro de sodio. No, van a con dextrosa. Entonces, cuando yo hablaba de agua es dextrosa, porque la dextrosa tiene glucosa. ¿Qué es la dextrosa? Este se cae. ¿Qué es la dextrosa? ¿Cuál es la fórmula de la dextrosa? La fórmula de la dextrosa es así. Es un carbohidrato. O sea, C6, H12, 6. El reductor es la fórmula de la glucosa. No es la dextrosa. Es que la dextrosa es un dextroisómero. La glucosa se llama dextrosa. Es un isómero. Tiene el mismo peso molecular, tiene la misma estructura, solo que algunos de sus OHs están desviados hacia la derecha, por eso es un dextroisómero. ¿Ok? Entonces, la dextrosa es glucosa. Para fines prácticos es glucosa. Ok. Entonces, le estamos dando glucosa. Con eso le estamos dando energía. Entonces, esto cubre las necesidades energéticas y las necesidades de líquido las vamos a cubrir con el agua. Este bebito está en su primer día de vida. ¿Le debo dar sodio? ¿Le debo dar potasio? Solo le debo dar agua y energía. Nada más. Lo puedo dar NPO, la energía es esto y el agua va a venir acá. ¿Cuánto de agua le voy a dar? Es su primer día, tiene 36 semanas. ¿Cuánto le toca? En la tabla. 70. 70 por kilo, ¿no es cierto? 70 por 2.2. 154, sino que se muera bien. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Calculen, yo estoy haciendo con mi cabeza. 154. 70 por 2.2, 154. Ya, está bien. No se va a morir. Están grabando, ¿no? Digo que no, que se muera de viejito. 154 ceses. ¿Sí? Dextrosa. Que se muera alguien que no me vaya a hacer nada. No, pero ya. Y luego sí. Y luego sí. Ay, Lisa se acaba de ir. Borren esa parte. No. ¿Qué es esa? Entonces, NPO y esto. Ahí queda. Casi. Casi. Está casi ahí. Nos falta calcular la energía. Ahorita les voy a enseñar a calcular cuánto de energía necesita el paciente. Ok. Entonces, yo le invitaría a dextrosa. Ahora, vamos a ver la parte de la energía. Ni siquiera Dina me dolió tanto como que dice. ¿Qué te los demócratas por 105 años? No. VG. No, pero no creo que me pasen eso. Esto se llama velocidad de infusión de glucosa. ¿Qué es la velocidad de infusión de glucosa? Para eso tienen que conocer un concepto bien, se los voy a detallar bien breve. Se llama tasa de consumo de glucosa. Significa cuánto de glucosa gastan los bebitos todo el tiempo. Los bebitos consumen glucosa, tasa de consumo de glucosa. Son de 4
6 miligramos de glucosa por kilogramo de peso del bebé cada minuto. Eso es lo que consume el bebé. Ahora, si un bebito consume 4 a 6 miligramos por kilo de glucosa, el bebito técnicamente tendría que recibir esa cantidad de glucosa todo el tiempo para mantenerse bien en un estrés. Entonces, la velocidad de difusión de glucosa también va a ser la normal. Nosotros a veces usamos valores que están fuera de ese rango. Lo normal, lo regular, va a ser de 4 a 6 miligramos de glucosa por kilogramo de bebé cada minuto. Cada minuto. ¿Ya? Ok. Sin embargo, cuando ustedes dan dextrosa, ¿han visto alguna vez un frasco de dextrosa de casualidad? Sí. ¿Dextrosa cuánto por ciento conocen? ¿Han visto? 5%, 10%. También hay ampollas de 33%, pero usual los frascos son de 10. Si yo le pongo a esto un valor caprichoso de 10%, ¿ok? Yo le estoy dando 154 cc de dextrosa al 10%. Eso, ¿qué tiene que ver con miligramos por kilogramo por minuto? Nada, absolutamente nada. Pero yo tengo que saber en base a esto cuántos miligramos por kilogramo por minuto le estoy dando a este bebé. Ok, si fuera un grupo de rotación nos torturaría deduciendo esta fórmula, pero no nos odies tanto eso. Ese cariño especial está dirigido solo a mi grupo de rotación y no va a entrar en el examen y solo era por un propósito de que me crean. ¿Sí funciona la fórmula? Sí, ya, créanles a ellos y nada más. No la voy a demostrar porque estamos en una clase que tiene que ser un poco más rápida. Entonces, y no tiene sentido demostrar solo en realidad, pero existe una fórmula para calcular la velocidad de difusión de solo digan amén y crean. Entonces, BG, la velocidad de difusión de glucosa es igual a ¿qué? El porcentaje que voy a usar, en este caso, multiplicado este porcentaje en porcentaje por el volumen que voy a usar. Este volumen en mililitros o en cc, que es lo mismo. Mililitros en sus unidades. Divididos entre una constante. 144 amén, hermano. Y eso multiplicado por el peso del paciente, pero el peso no en gramos, porque es miligramos por kilo por minuto. El peso en kilogramos. Eso es la velocidad de difusión técnicos. ¿Vamos? Entonces, yo digo, ok, se me ha ocurrido, porque tengo un frasco de esos tengo altos frascos. Dale a mi bebito 10%. ¿Sí? Le voy a dar 154 cc de eso. Está en mililitros o cc, que es lo mismo. Lo voy a dividir entre 144 multiplicado por el peso del bebé, que es 2.2 kilogramos. ¿Cuánto será la PIG que le estoy dando? La velocidad de difusión de glucosa. Eso sí no lo tengo en mi cabeza. ¿Ya lo tiene? Más un punto en mi corazón aquí, solo ahí, en el examen, ni nada. Aquí no sé qué primero. 286, 200 puntos y tantos. A ver, vamos a ver qué sale. Voy a escribir lo que tendrían que escribir aquí, ¿ya? A ver, para que se den cuenta cómo se opera esto. El porcentaje es 10, ¿sí? ¿Sí se ve en la pantalla lo que ustedes? Por el volumen que es 156. 154 entre, ¿sí? Vamos a dividir entre el peso, o el 144 vamos a dividir el primero que vamos a usar, 144 que es la constante, y eso otra vez entre, porque es el por, que significa dividir de nuevo, entre el peso, 2.2. Si quieren usan paréntesis para ese denominador, también es una forma, sale 4.86. 4.86, ¿qué? Esto tiene por propósito convertir esto y esto en miligramos por kilogramo por minuto, porque esto es cc por día. Me faltó eso, por día. Entonces estoy convirtiendo cc es volumen
día, el tiempo y porcentaje que está en gramos por mililitro se convirtieron en miligramos por kilogramo por minuto. Entonces, estoy sacando 4.86. Y como les comenté alguna vez, viene